Muy buenas, queridos hermanos, que el Señor les bendiga. Los saludo con la dulce paz del Señor Jesús. Quien reciba esa paz, diga amén. Amén, amén. Diga Cristo vive. Cristo y si Cristo vive, vive, regálale esas poderosas palmas al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí estamos, mi hermano, una vez más, aquí en mi tercera parte de mi testimonio, donde Dios obró en mi vida, donde Dios pudo sacarme de aquella oscuridad en la que yo me encontraba. Donde voy a poder contar todas mis experiencias, donde podré contar todo lo que aconteció en mi vida, desde mi niñez hasta mi adolescencia, bueno, y ya hasta ahora más madurita que ya estoy, ¿no? Pero yo sé que este testimonio va a ser de ayuda para muchos hogares, va a ser de ayuda para muchas familias, amén. En la última parte que yo me quedé, estaba hablando cuando tenía 17 años, fue cuando yo salí embarazada. Entonces hubo una reunión en la casa de mi abuela y bueno, iban a hacer como un pequeño culto, pero en aquel día, en aquel culto, bueno, nos invitaron, estuvimos con el que es mi esposo, estuvimos ahí en esa pequeña célula, como lo llaman. Y bueno, llegó aquel pastor y bueno, y él sin conocerme me dijo que quería orar por mí porque mi hijo tenía una maldición. Entonces, bueno, que él iba a orar por mí y por mi bebé para que aquella maldición sea cortada. Era una maldición lanzada, o sea, que de pronto alguien me deseó la muerte o deseó que mi bebé se muera. Porque cuando yo me hice de mi esposo, muchas personas no querían que yo me hiciera de él. Entonces, a raíz de todo lo que yo había acontecido en mi niñez y ya entrando a mi adolescencia, todo lo que había padecido, yo lo único que quería era tratar de ser feliz, nada más. Era lo único que yo quería en la vida. Aquel pastor empezó a orar, empezó a reprender aquella maldición y en eso él me dijo, lo único que nos dijo a mi esposo y a mí fue: cásense y empiecen a ir a la iglesia. Bueno, aquel pastor se fue ese día y bueno, y al siguiente día, como a los 2 días, yo empecé con los dolores. Empecé con dolores y dolores. Me llevaron por emergencia a un policlínico y ahí empezaron mis dolores. Estuve muchas horas. La verdad que mi parto no era un parto normal, tenía que ser por cesárea, pero sin embargo me hicieron dar a luz normal, donde mi hijo quedó atrapado en el cuello del útero porque yo ya no podía. Luego el doctor, bueno, ahí me fue cortando y la criatura salió, la criatura estaba morada, él le dio respiración boca a boca al niño y ahí el bebé reaccionó. Aquella tarde ya llegamos a la casa, llegamos en la noche, a 7 de la noche. Esa noche yo tuve a mi bebé, lo tuve ese día, toda la mañana y toda la noche, digamos. Al siguiente día ya mi hijo empezó a llorar y era un llanto que no paraba y no paraba ese niño de llorar. El niño empezó a ponerse amarillo y bueno, me llevaron directamente hasta el hospital del niño por emergencia, entré. Yo era primeriza, no sabía lo que era estar en un hospital, lo que era hacer trámite, no sabía nada, porque yo nunca había andado en esas cosas. Entonces yo llegué ahí, llevé a mi bebé y en eso le mandaron a mi esposo a ver una pinta de sangre. Él se fue y yo me quedé ahí. En eso yo estuve sentada ahí, cuando sale la enfermera y dice, a su hijo le dio un paro respiratorio, pero vamos a esperar, dice, si su hijo sale de aquello. Yo en ese momento empecé a llorar y yo solo sentí una mano que me pusieron aquí atrás y solo me dijo, acepta la voluntad de Dios, que Él sabe por qué lo hace. Y yo solo la miré así a esa persona, una persona trigueña, y yo solo la miré y como que no le quise hacer caso a ella ni nada, sino que seguía yo ahí y cuando yo volví a mirar, aquella persona no estaba. Yo la buscaba, me paré a buscarla y nunca la encontré. Bueno. Cuando sale otra vez la enfermera y me dice, no, a su hijo le dio un paro respiratorio, no se pudo hacer nada. Aquel momento fue el momento más duro de mi vida. Y lo digo duro porque
nunca pude asimilar esa muerte. Bueno, gracias a Dios y ahora sí, pero antes me costó mucho, me costaron lágrimas, porque yo veía un niño y reflejaba a mi hijo en ese niño. Y fue doloroso, fue doloroso. Cuando yo entré a esa sala donde estaba mi hijo, había un charco de sangre, no sabía en ese momento qué hacer. Lo único que hice fue que empecé a tirar todo lo que encontré y me tuvieron que sacar de ahí. Cuando me sacaron de aquel lugar, llegó mi esposo lo único que hizo fue agarrarse de un poste de luz y decir, ¿por qué, Dios mío? Esas fueron sus únicas palabras. Luego ya fuimos a la casa, ellos hicieron los trámites y todo, llegamos a la casa. Al siguiente día fueron los médicos que me habían atendido. El médico que me atendió el parto y el médico que me trató todo mi embarazo. Y él solo dijo, cuando uno de ellos, el que me atendió el parto, le sacó justamente el corte donde le habían hecho a mi hijo, y a lo que le abre aquí se dio cuenta que le habían cortado la yugular con el bisturí. Se le había ido la mano con el bisturí. Yo solo escuchaba que gritaban ahí y créanlo que en ese momento yo me paré de la cama y a ver qué era lo que pasaba. Yo dije, ¿será que mi hijo se levantó del...? Esa fue mi primera impresión, pensando yo que era así, pero era porque el niño le habían cortado la yugular, porque nunca se le hizo autopsia ni nada de eso, porque cada vez que le hacían eso a los niños los rellenan de papel y mi esposo no quería eso. Pasó eso y ahí ya lo fueron al niño a enterrar y de ahí para allá nuestra vida fue muy dura. La vida con mi esposo era algo terrible porque cada vez y cuando mirábamos a esas criaturas, a mí se me llenaban los senos de leche y eso era tormento. Para mí era un tormento eso. De ahí yo volví a salir embarazada porque mi intención era recuperar ese hijo perdido. Y yo salí embarazada otra vez y a los 3 meses se me vino. De ahí volví a salir embarazada y otra vez se me vino. En total tuve 4 abortos. 4 abortos y el último aborto fue el que prácticamente, aparentemente, como dicen los médicos, fue el crucial, el que me marcó para toda la vida, supuestamente. En aquel entonces, el médico dijo que mi útero estaba totalmente chupado y que no iba a pasar nada. Bueno, pasó todo eso. Y en ese momento le dije a mi esposo que para separarnos y que él podía hacer su vida. No nos habíamos casado todavía y yo le digo, tú puedes buscar a quien tú quieras y hacer tu vida porque yo no te puedo dar hijos. Y en ese momento lo único que él dijo, no, nos vamos a casar. Y bueno, yo cumplí, esperamos casi un año, yo cumplí los 18 años, cuando yo perdí a mi hijo tenía 17, porque fue en noviembre 24 cuando él nació. Entonces ya ahí esperamos y ahí yo salí embarazada y ahí se me venían. Y durante todo ese trayecto de esos 4 abortos, ahí fue que me pasó todo lo que me pasó. De ahí con mi esposo ya cumplí 19 años y ahí nos casamos. Bueno, queríamos tener hijos y no podíamos. En una de esas también nos vuelven a invitar a una campaña. Nos invitaron a una campaña donde iban a estar unos siervos de Dios ahí. Yo no quería ir, yo de Dios no quería saber nada porque yo le decía que Dios se había llevado a mi hijo y que mi vida había sido tan dura y que por qué yo tenía que seguir pagando cosas que yo no quería seguir pagando. En ese momento fuimos a aquella campaña, mi tío nos llevó. En aquel entonces mi tío también era pastor y nos llevó a aquella campaña. Bueno, estábamos en la parte de atrás, me acuerdo tanto cuando el siervo de Dios dice, aquí hay una mujer que los médicos le han dicho que no puede tener hijos, que su matriz está totalmente seca. Y en ese momento yo abrí mis ojos y yo dije, mi esposo me miró y me dice, ¿eres tú? Y yo le decía, no, eso no puede ser otra persona, yo no soy. Porque yo seguía incrédula, seguía molesta con Dios, seguía tantas cosas, mis hermanos, porque créalo que pasar todas esas cosas no es fácil. Y el siervo de Dios volvió a decir, aquí hay una mujer que hoy Dios le dice a esa mujer que lo que el hombre
no puede hacer, Él lo va a hacer. Y en eso yo abrí mis ojos y mi tío, que estaba justamente al frente donde estaban aquellos pastores, me hacía señas que pasara. Yo no quería pasar. Mi esposo me agarró de la mano y pasamos. Y me dice, hoy Dios te dice a ti, mujer, que va a poner una semilla en tu vientre y que va a ser una niña. Y yo, incrédula, yo decía, no es eso. Bueno, así es las personas cuando somos incrédulas, mis hermanos. Estamos apartados de Dios y nosotros no creemos. Aquel siervo de Dios oró por mí y créanlo que mi vientre empezó a quemar. Yo sentía como un fuego en el vientre y en eso yo caí en el piso. Luego me levantaron y me preguntaron que cómo estaba. Yo le decía que estaba bien. Y solo me dijo, cree que hoy Dios hizo un milagro en tu vida. Bueno, pasó aquella campaña, llegué a casa. Yo igual seguía en mi, no en mi resentimiento, pero sí en mi amargura, en mi dolor. No había nada que me consolara. Quería estar solo en el cuarto llorando por la pérdida de mi hijo, que no asimilaba la muerte de él. Cuando pasaron 3 meses y yo no menstruaba, yo decía, bueno, otra vez la regla está molestando, bueno. Y en una de esas llama aquel pastor y le dice a mi tío, le dice, dígale a su sobrina que ya Dios hizo la obra en ella. Y bueno, él contento fue y me lo dijo, y yo decía, estoy creyendo a tus hermanos, dije así. Esas eran mis palabras en ese momento. Me dice, pero anda a hacerte ver yo sé que Dios ha hecho la obra, y yo decía que no. Cuando yo fui a hacerme el examen, aquel médico me dice, otra vez tú dices, tú no puedes tener hijos. ¿Por qué? Porque el tratamiento para mí, para yo poder salir embarazada, costaba casi 20 millones de sucre. En aquel tiempo era en sucre. ¿De dónde íbamos a sacar aquel dinero? No teníamos, o sea, para mí no había esperanza, yo decía. Bueno, y tanto el doctor me dijo, toma, ahí está, anda a hacerte la disque prueba, Dios. Así, médico incrédulo, mire. Me fui, me hice el examen, esperé que mi esposo llegara porque era a las 5 de la tarde que había que retirar eso. Fui con él, acompáñamelo en que digo, pero, no sé ni si quiera ir o no, pero él me acompañó. Cuando me dice, sí, la señora Peñafiel, sí, venga, felicidades, está embarazada. Y yo en ese momento, créanlo, mis hermanos, que yo me quedé así, embarazada. Y me acordaba de aquella revelación que me dieron en aquella noche de lo que Dios iba a hacer en mi vida. Mis hermanos, aconteció aquello y bueno, yo me hice un eco y verdaderamente estaba embarazada, como el siervo de Dios lo había dicho, que tenía 3 meses de embarazo. Y bueno, y que supuestamente era una niña, porque yo decía supuestamente. A los 6 meses, mis hermanos, me hice el eco y verdaderamente era una niña. Entonces, desde aquel entonces ya Dios empezaba a tratar mi vida, pero sin embargo, yo a Dios lo hacía a un lado, a pesar del milagro que Él había hecho, en ponerme esa semilla en mi vientre. Pasó el tiempo, mis hermanos, bueno, ya mi hija ya iba creciendo, ya mi hija tenía 1 añito y empezaron los problemas. En aquel entonces mi esposo tenía una obsesión por su cuerpo. Él era una persona, un levantador de pesas. Y él siempre, su anhelo era verse así, todo pepudo, todo así, como los físico-culturistas, ¿no? Entonces empezaron los problemas ahí. Todo era bonito al principio, los primeros años. Todo era color de rosa, como todo matrimonio, ¿no? Pero llegó un momento que cada vez que yo quería estar con mi esposo, él a mí me hacía a un lado. Me decía, no, porque me voy a desgastar. No, porque se me van a bajar los músculos. Y era un rechazo. Yo a veces en la madrugada, yo lo buscaba y me decía, déjame dormir, descansa. Tú piensas que esto es. Dice, esto no es un vicio. Entonces, mis hermanos, créanlo que yo empezaba ya a sentir ya como una molestia. Yo sentía una molestia. Y cada vez que quería estar con mi esposo, cada vez que yo quería estar con mi esposo, él me rechazaba. Hasta que llegó un momento, mis hermanos, que siempre hay una persona a tu lado que no te aconseja para bien, ¿no? Pero bueno, siempre he dicho, nadie daña a nadie. Usted se daña porque uno quiere dañarse.
Pero en aquel entonces, mis hermanos, como yo estaba tan despechada, digámoslo así, conocí a esta amiga. Y esta amiga empezó a decirme, no, mira, ve, vamos, dice, si ya tu esposo no quiere estar contigo, ya, pues dice, que no esté, dice, pero vamos que acá va a haber alguien que, aparte de que te va a querer, dice, te va a dar esa ayuda que tú tanto necesitas. Porque mi esposo en aquel entonces, mis hermanos, no digo que era irresponsable, porque nunca lo fue, no fue irresponsable, pero cuando yo le pedía algo, tenía que rogarle 2 horas antes. Y eran cosas que a veces necesitábamos para la niña mismo, pero no. Ay, fueron tantas cosas, mis hermanos, que crea lo que daba coraje. En aquel entonces esa amiga me dice, vámonos a Manta, dice. Nos fuimos. En ese entonces mi hija tenía solo 7 meses. 7 meses tenía mi hija. Cuando yo a mi hija la dejé encargada con la mamá de ella y nos fuimos esa mañana a Manta. Mis hermanos, llegamos a aquel lugar, ya esas personas nos estaban esperando y nos fuimos. Ya ustedes podrán imaginarse lo que pudo pasar. Yo regresé a mi casa, regresé con dinero y de ahí para allá, mis hermanos, no hubo quien parara lo que yo empecé a hacer. A raíz de eso, mis hermanos, cada vez que yo me juntaba con mi familia yo les contaba lo que pasaba con él. Yo les decía que él no quería estar conmigo porque se desgasta. Dice, ¿ves que no? ¿Acaso que eso es vicio? ¿Ves? Yo me voy a estar desgastando mi cuerpo, dice, por estar a cada rato con ella. Y ella es una ninfómana. Así me decía mi hermano. Esas eran las palabras de él. Y yo cada palabra que él me decía, yo decía, algún día me vas a pagar todas las que me has hecho. Y te voy a hacer pagar con creces. ¿Por qué? Porque ya en mí había eso. Como yo ya había probado con aquella persona, ya me gustó. Y de ahí para allá, mis hermanos, empecé a salir. Salía con mentiras, ay, que voy a trabajar con una señora como dama de compañía, porque ella se va a bares y ya, pues yo soy la dama de ella y quiere que Esas eran las mentiras que yo me inventaba. ¿Pero era para qué? Para irme a ver con otros hombres. Y de ahí para allá empecé, cogía plata, empecé a coger dinero, porque me enamoré de esto, mi hermano. Me enamoré del dinero. Ya a mí me daba igual si estaba o no estaba él ahí. Y empezábamos a tener problemas, y empezábamos a tener así discusiones que tú le digo, ay, estoy trabajando. Esas eran mis palabras. Entonces, bueno, un consejo si quisiera darles, no solo a los varones, sino también a aquellas mujeres, que nunca se nieguen, ni la esposa al esposo, ni el esposo a la esposa. ¿Por qué, mis amados hermanos? Lo hablo para las dos partes, porque hay muchas mujeres también que se niegan en no estar con sus esposos, y quizás aquellos hombres empiezan a buscar lo que no encuentran en su hogar, y viceversa, aquellos hombres que se niegan a estar con sus esposas. Entonces ahí empieza el problema. Ahí es cuando aquellas mujeres empiezan a hacer lo que no encuentran en su casa, lo encuentran en otro lugar. Mis hermanos, esto es una realidad. Esto es algo que realmente se vive. Pero Dios nos enseña de que nuestro cuerpo no nos pertenece a nosotros, sino que el cuerpo de nuestro esposo nos pertenece y viceversa. Ambos tenemos que estar en ese yugo, mis hermanos. Y a pesar de todas las cosas que pasan y acontecen, muchas parejas han fracasado por eso mismo, mis hermanos. Porque hay mujeres, más que todas las mujeres, somos insensatas. Mujeres que no sabemos sobrellevar un hogar, quizás. Porque quizás nos dejamos deslumbrar por el dinero, por la avaricia, no sé. Yo me dejé deslumbrar por la avaricia, quizás. Y a raíz de todas esas cosas, mis hermanos, los problemas empezaron con mi esposo. Tanto al punto que donde nosotros vivíamos, yo vivía en el suburbio, salimos de ahí
y nos fuimos a vivir por la península, vía la costa. Nos vinimos a vivir por acá y ahí fue peor, mis hermanos, porque yo entré a trabajar a una empresa donde trabajaba más de 8 horas y empecé a conocer gente y a conocer gente y empecé con una locura y él empezó a darse cuenta de todo eso. Empezó a darse cuenta que yo ya, cuando él me buscaba, que quería estar conmigo, le decía, no, yo estoy cansada. Ay, no me molestes. Ay, no, pues después te vas a desgastar, le decía yo. Esas eran mis palabras. Y un día él, me acuerdo tanto, un día él se puso a llorar, yo lo vi llorando, y él se me arrodilló y me dijo, perdóname, que esto. Ay, le digo, a mí no me estés pidiendo perdón. Haz lo que te dé la gana, haz con tu vida lo que tú quieras, a mí no me interesas. Yo ya, el amor que yo sentía hacia esa persona empezó a morir, empezó a acabarse. Yo verdaderamente, cuando yo me enamoré del dinero, yo ya no quise volver a saber más nada de él. Me daba igual si estaba o no estaba en la casa. Y ahí empecé a salir, me iba a un lugar, a otro lugar, a emborracharme, a conocer más personas y empecé a meterme en lo que es el ocultismo. Cuando yo llegué o mejor dicho, a enamorarme de alguien, entonces yo empecé a buscar a que las personas que me lean las cartas, a ver cuál era mi futuro, mis hermanos, porque el ocultismo siempre me gustó. Me gustaba todo lo malo y empecé a llenarme así de odio. Y fui una pieza clave para Satanás, porque era una mujer que me gustaba que los hombres solo me miraran y yo solo con palabras enamoraba a las personas. Yo decía 2, 3 palabras y aquella persona estaba ahí. Me gustaba a mí usar aquellas esencias como para atraer y tantas cosas. Pero mis hermanos, llegó un momento que me obsesioné tanto con una persona que buscaba la forma de que esa persona me buscara y empecé a buscar, ondear donde los brujos y me decía, sí, esa persona te quiere, pero la pareja de esa persona está haciendo esto y empezaba, ella allá y yo acá, así éramos. Pero yo buscaba la forma de atraer y nunca llegaba a concluir lo que empezaba. Y yo decía, pero ¿por qué no puedo ser feliz? Yo quiero ser feliz, decía, yo quiero, ¿por qué esta infelicidad? Mis hermanos, yo llegaba a tener mucho dinero en mi mano, mucho dinero, y no había nada que llenara ese vacío, nada, no había nada que llenara, era un vacío, o sea, de nada me servía tenerlo todo, lo que yo quise adquirir lo tuve, viajé donde yo quise, donde no estuve yo, mi hermano, en muchos lugares, me di el lujo de visitar muchos lugares, pero no había nada que me llenara ese vacío, el vacío siempre estuvo ahí. Y cada vez que llegaba a mi casa, llegaba a los 3 días, supuestamente trabajando, pero era porque andaba en mis tonterías. Y llegaba a la casa y eran los problemas con mi esposo, y yo le decía, bueno, hasta que me separé de él. Me separé de él y me fui a vivir a la casa de mi madre. Y cada vez que yo quería irme, solo dejaba a mi hija ahí con mi mamá, y mi mamá se encargaba de ella y yo me perdía 3, 4 días. Esa era la vida que yo llevaba. Ya después, mis hermanos, llegó un momento que como que a veces habían momentos como que yo quería cambiar, pero algo me detenía a hacer. Entonces cada vez que a mí alguien me hacía algo, yo nunca amenazaba a aquella persona, solo yo decía, vas a ver. Esas eran mis palabras. Y como a mí me gustaba siempre el ocultismo, yo empezaba a cortarme y empezaba a hacer conjuros y yo decía, bueno, aquí vas a estar, aquí te voy a tener, aquí en la palma de mi mano, aquí. Esas eran mis palabras, aquí te voy a tener. Llegó un momento
tanta rabia que tenía con mi esposo cuando me enteré que mi esposo andaba con otra persona. Bueno, él siempre se cuidaba de eso. Yo era más descarada, pero aunque él tampoco nunca me vio, pero le llegaron siempre sus oídos y que yo andaba con alguien. Yo decía que era mentira y que era mentira y que era mentira. Y él me creía. Él me creía. No había, así la familia de él viniera a decirle algo, él no creía, estaba totalmente ciego. En realidad estaba ciego. Porque llegó un momento que yo a él lo vendé, le vendé los ojos. Y bueno, hice ahí una quirumancia de las cuales él no podía despertar de aquella cosa, ¿no? Entonces él, por más de que le decían, oye, tu mujer te está engañando, tu mujer te está haciendo esto, él no creía, no, es mi mujer y la respeta, a pesar de todo lo que yo ya venía haciendo. Ese hombre en algún momento, cuando yo me enteré que él andaba con una persona, pero yo no sabía quién era, y yo andaba como esas investigadoras privadas buscando y buscando la forma de que aquella persona, saber quién era, porque mi idea era matar a esa persona, porque yo era tan egoísta que, o sea, era como decir limonera con garrote, o sea, te gusta hacer, pero no que te hagan. Entonces era tan egoísta, hasta en eso egoísta yo. Y yo me enteré que él andaba con otra persona cuando en eso yo me fui donde aquel brujo y le dijo, necesito que usted me ligue a esta persona. Si no es para mí, no es para nadie, dije así. Y lo ligué. Mis hermanos, lo ligué a mí, y era una cosa que él, por más de que quería estar con alguien, no podía. No podía, él decía que no entendía y yo solo me sonreía. Me reía y me reía, ese era mi Era tan sarcástica, era tan malvada, era tan mala. En una de esas yo llegué a conocer a otro brujo, el cual me regaló un huesito de muerto. Y él me decía, cada vez que tú quieras algo, rézale y verás lo que él te va a dar. Yo decía, ¿será verdad? Bueno, vamos a rezarle al hueso de muerto. Y cada vez que yo quería algo, yo me ponía, le hacía un altar a él ahí y me ponía a hacer mis cosas ahí. Y las cosas se daban. Y yo decía, uy, el resultado. Y se daban, y muchas cosas más empezaba a hacer. Pero llegó un día que yo estaba en un cuarto, porque era un cuarto bien pequeño en el que yo vivía, de 4 paredes. Llegó un día que empezaron a sacarme todos los cajones de la cómoda, toditos los cajones vinieron hacia abajo, sacaron toda la ropa y era como un, ¿cómo les explico, mis hermanos? Es que es algo, no sé si aquellas personas habrán pasado alguna vez eso, pero era como que un torbellino había entrado en mi cuarto y me había revuelto todo. Ahí fue la primera vez que yo pude sentir un miedo y yo decía, pero ¿qué fue lo que pasó? No entendía. Cuando yo lo único que hice fue que me tiré la colcha encima y cuando me di cuenta tenía todo el cuarto revuelto, todo, o sea, era como que alguien había entrado y me empezó a sacar todo. Ya era algo paranormal lo que había en ese lugar. Bueno, yo sé, mis compañeras que vivían alrededor mío, ellas empezaron me ayudaron a arreglar y todo eso y me decían, ¿pero qué? Dicen, ¿qué te hallas? No hay nada, le digo nada. No sé qué pasa. Cuando ese hueso de muerto que aquel brujo me entregó, empezó ese espíritu, digamos así, porque no es el hueso, es un espíritu eso. Ese espíritu empezó porque yo no sé qué fue lo que aquel brujo hizo a la hora de entregarme aquel hueso, porque él decía, una vez que yo te lo entrego, ¿estás dispuesta a aceptar las consecuencias? Me dijo. Y yo dije, como no me importaba nada, yo decía, sí, no importa. Pasó. Cuando empezó otra vez, ya empezó eso a manifestarse más fuerte y ya pasaban cosas raras. Yo estaba en mi cama y yo sentía como que me tocaban. Yo decía, ¿pero qué? Y prendía la luz, nada. Seguía, otra vez me volví a acostar y sentía que aquel personaje me acariciaba las piernas.
yo decía, pero ¿qué será esto? Y empecé a tener miedo. Empecé a tener ese miedo. Y me encuentro con una persona que era cristiana y yo le conté lo que me había pasado. Y yo le digo, no sé, siento miedo, Y ella me decía, pero mira, dice, ¿cómo te vas a meter con esas cosas? Digo, sí, pero ya, es que dime qué puedo hacer, porque me dice, bueno, vamos hasta tu casa, dice, para agarrar yo eso, dice, y quemarlo. Bueno, no sé qué, ella, en ese momento, creo que ella le echó aceite ungido y dice, vamos a quemar. Y en el momento que ella me quitó aquello, empezó ella a quemarlo y eso, de ese hueso salía así la sangre. Salía sangre. Y yo me acuerdo tanto que estaban unas amigas ahí y me decían, oye, es verdad eso. Y la sangre salía así. Y yo nunca en la vida había visto eso. Esa noche ella oró por mí y me dijo, como decimos los siervos de Dios, ¿no? Vete y no peques más, me decía. Hoy Dios te ha dado libramiento. Mira, tú no sabes qué clase de demonio es el que te está acosando. ¿Por qué haces eso? Bueno, como todo cristiano, dándote una advertencia, pero yo en ese momento di el oído y luego volví a lo mismo. Bueno, seguía yo en lo mismo, seguía saliendo, seguía haciendo mis cosas. Llevé una vida muy desordenada, donde solo quería tomar, donde solo quería tener dinero, que mi hija estuviera bien, no me importaba nada, no quería a nadie. Yo sinceramente, mis hermanos, yo no quería a mi esposo. Él regresó a la casa, supuestamente íbamos a empezar desde el comienzo. Bueno, fueron los primeros meses, pero él seguía con otra persona y yo seguía con otra persona más. Y ambos hacíamos las cosas, pero supuestamente ninguno de los dos sabíamos. Mis hermanos, llegó un momento en que yo quise a él matarlo. Quise matarlo, quise enterrarlo, porque era tanta mi maldad, era tanta mi soberbia, era tanta el odio que sentía hacia él, porque era un odio. Yo a él no lo quería, yo había regresado con él, era por mi hija. Yo regresé con él por mi hija, pero nada resultaba porque en mí no había la sinceridad, en mí siempre hubo ese deleite hacia las cosas, yo no quería dejar la vida que llevaba. Esa era la vida que a mí me gustaba. El baile, la chupa, tantas cosas, mis hermanos, eran tantas cosas que yo hacía cosas muy malas. Yo me llegué a involucrar con personas dañadas, digamos así, por no mencionar otra palabra, porque de pronto no la deba decir. Pero me junté con gente mala, gente que prácticamente mataba. Y por en algún momento en mi dura cabeza se me cruzó querer mandar a matar a mi esposo y decir, bueno, ya corto con eso y ahí yo puedo tener el hombre que yo quiero. Porque mi idea era siempre dejarlo a él y hacerme de otro. Yo a él en mi vida no lo quería más. Yo le hice a él la vida imposible. Yo a él lo dañé mucho. Y esa era la vida que yo tenía con este hombre. Luego, mis hermanos, esa entidad, el enemigo otra vez se apoderaba de mí y empezaba a sentir cosas. Se manifestaba mucha la codicia, el dinero, la lujuria, la vanagloria, el codiciar los hombres. Codiciaba a un hombre que yo veía, hombre, decía, ese va a ser mío. Y ese hombre era mío. Hombre que yo miraba en aquel bar, yo decía, ese hoy es mío. Y esa persona esa noche estaba ahí conmigo. Y era así, mis hermanos. Yo era una persona depravada. Me gustaba tomarme fotos desnuda. Me gustaba hacer cosas
cosas que solo el enemigo te provoca hacer. Lo digo el enemigo porque cuando Satanás se apodera de tu vida, a ti, tú no estás viendo en ese momento nada. Y me gustaba provocar. Yo, en algún momento ustedes podrán ver de pronto mis fotos de mi vida pasada, la forma de cómo era yo, a cómo soy ahora. La forma como yo era una persona que si ustedes la ven en la calle, ustedes van a decir, esa persona no puede ser la que está ahí. Pero en la realidad, mis hermanos, yo era una persona muy depravada. Yo solo con una mirada, con una sola mirada, esa persona venía a mí. Y eso fue lo que acontecía en mi vida, mis hermanos. Pero le doy gracias a Dios de que hoy, por gracia de Él y por misericordia de Él, pudo sacarme de esa vida de oscuridad, de esa vida de maldad, de esa vida de lujuria, de esa vida de depravación, de tantas cosas, mis hermanos. Y yo estoy agradecida con Dios, porque sí, créanlo, mis amados hermanos, que si Dios no me hubiera sacado de ese mundo, hoy yo estuviera ya en el infierno. Hoy estuviera en el infierno. Y no sé, ya una vez nosotros cuando llegamos a aquel lugar ya no hay esperanza para nosotros. Mientras hay vida hay esperanza, mis hermanos. Pero nosotros tenemos que darnos cuenta de que Dios es un Dios de misericordia. Y si yo no hubiera alcanzado esa misericordia de Dios en mi vida, ¿qué hubiera sido de mí, mis hermanos? Ustedes saben lo que es haber atravesado por años de años en esta misma consecuencia, en esta misma secuencia de depravación, de maldad y de tantas cosas, mis hermanos. Hasta mis hermanos llegó un momento que yo llegué a trabajar en algún lugar donde trabajé por muchos años y conocí a una persona. Me enamoré locamente de esa persona, una persona un poco mayor, pero me enamoré de esa persona. Y tanto era el amor hacia esa persona, mis hermanos, que bueno, en una de esas locuras que yo tuve, yo salí embarazada. Pero yo seguía separada de mi esposo. Pero mi esposo siempre iba a la casa a ver a su hija. Y en esas idas y venidas, aunque él decía que ya conmigo no tenía nada, yo siempre lo hacía caer a él. Yo simplemente a él me le desnudaba y le decía, esto te pertenece aún a ti, así que no hay problema. Y él cedía, se quedaba, aunque aquella persona que él tenía lo llamaba, pero él hacía siempre a un lado eso y se quedaba conmigo. Y de esa manera yo lo envolvía y lo envolví, lo hacía caer y lo hacía caer y lo hacía caer. Y hermanos, era como que yo a él lo hipnotizaba, no sé, pero él nunca, por más de que siempre se negaba a decir no, yo siempre mi hermano, era una labia. Ay, mis hermanos, era una labia, era una cosa que yo con palabras, era una cosa que endulzaba, era una cosa que envolvía, y esa persona caía. Y yo siempre le hacía eso y él se quedaba ahí conmigo. Él se quedaba. Y en una de esas, en esas idas y venidas en las que él estaba, yo salí embarazada. Bueno, yo pensé que no era embarazo, yo pensé que era otra cosa porque yo trabajaba. Yo decía, de pronto es otra cosa, mis hermanos. Cuando aquel jefe me llevó y me dice, bueno, te vas a hacer ver porque tú tienes que estar embarazada. Yo le decía que era otra cosa, no eso. Me llevaron a hacer ver y efectivamente, mis hermanos, yo estaba embarazada. Aquí era el problema. El problema era de quién estaba embarazada. Esa es la parte más dura. La parte más dura para mí fue esa. En medio de toda mi locura, cuando a veces nosotros, mis hermanos, no medimos consecuencias, sino que en medio de nuestra depravación y en medio de tantas cosas, no nos importa en ese momento porque estamos en todas nuestros deleites, en
aventuras, pero llegó. La parte más dura de mi vida fue también cuando yo le tuve que decir a mi esposo que estaba embarazada y él solo me miró y se me rió y me dijo: yo no soy el padre, búscale el padre porque yo no soy el padre. Y yo en ese momento me quedé así como que entré en shock. Y yo dije, me quedé así, mis hermanos. Cuando, bueno, yo vengo y le digo a la otra persona, digo, oye, es que estoy embarazada. Mío no es, yo no puedo tener hijos. Y yo decía, entonces, ¿de quién es? Si solo con ellos dos había estado. Entonces, mis hermanos, créanlo que eso, aunque suene chistoso, pero es una realidad, mis hermanos. Aunque ustedes no lo crean, mis hermanos, esto es lo que acontece en muchos matrimonios, en muchas parejas. El darle esa apertura al enemigo es lo que pasa en muchos matrimonios hoy en día, mis hermanos. Muchos matrimonios están siendo destruidos por Satanás. ¿Pero por qué? Porque tanto hay hombres como mujeres que descuidan su hogar, que descuidan a sus esposos, que descuidan a sus esposas. No con esto, mis hermanos, quiero decir que con esto las mujeres de pronto van a decir, ay, no, mi esposo voy a hacer eso. No, mis hermanos. Si en aquel momento yo hubiera tenido la oportunidad de escuchar a alguien que me diga, no hagas eso, mira, por la palabra, pero no, ni la palabra ni nada a mí me entraba, mi hermano. En mí solo era hacer lo malo y hacer lo malo. Pasó aquel tiempo, mi hermano, bueno, yo decidí tener mi hijo, que es una niña. Decidí tener mi hija y de ahí para allá seguí trabajando hasta que llegó el momento de dar a luz. Cuando me tocó ir a dar a luz, mis hermanos, eso también fue muy duro. Pero a pesar de todo, mi esposo siempre estuvo ahí. Creo que ya después al rato como que se le pasó el coraje y él dijo, bueno, ya. Aunque siempre estuvo con esa duda. Y aquel momento, mis hermanos, bueno, yo ya di a luz. Y cuando ya di a luz, bueno, ya pude ver que mi hija realmente no era de mi esposo, sino de otra persona. Pero yo me mantuve por muchos años ocultando aquello. Siempre viví amenazada, tanto de amistades como de mi propia familia. Que cada vez que yo quería decir algo, me decían, tú no opines, porque si tú dices algo le decimos a tu marido que tu hija no es de él, no es de él. Y por años, mis hermanos, yo vivía amenazada. Yo no podía decir algo ni levantarme contra nadie porque enseguida me sacaban a relucir eso. Me acuerdo tanto, un familiar me lo gritó fuera de mi casa. Lo gritó a los cuatro vientos, los vecinos salieron. Y en aquel entonces mi esposo no lo escuchó. Porque él estaba justamente adentro y estaba dormido. Pero esa persona gritaba para que él lo escuchara. Pero nunca se dio. Aquella persona, mis hermanos, te hablo de la otra persona, la que era el papá de mi hija. Esa persona igual seguía conmigo, me seguía ayudando. Hasta que llegó un momento, mis hermanos, que yo entré en una etapa de depresión. Ya empezaba a deprimirme. Empecé a tomar pastillas, y con esas pastillas prácticamente yo me drogaba. Yo empecé a drogarme con pastillas porque era la única manera de tener calma. Yo decía, con eso yo me siento bien, y cada día era más y más seguida las pastillas. Llegó un momento, mis hermanos, que me llegué a tomar casi 10 pastillas y me las tomé con trago. Casi yo me provoco un infarto. Alcancé a vomitar
y a botar aquella sustancia que me había metido. Y yo para controlar mi depresión, porque a pesar de toda la maldad que había en mí, mis hermanos, yo me sentía deprimida. Llegó un momento, no sé si fue la etapa de mi embarazo o de cuando uno da luz, que da el posparto, que le entra una llorona y le entra tantas cosas, y entra como un sentimentalismo, digámoslo así. Porque yo nunca tuve sentimientos, o sea, los sentimientos eran momentáneos para mí. Porque en mí siempre había eso de que el que me la hace me la paga y eso era todo. Mi sed de venganza, a mí no me importaba nada. Cuando empezó a pasarme eso, yo me miraba al espejo y decía, pero ¿por qué siento esto? ¿Por qué? Y era solo pasaba llorando y tomando pastillas. Me acuerdo tanto una vez, yo salí con mi esposo, con un amigo de él, y me llevaron a una discoteca, y yo esa noche me había metido 6 pastillas para sentirme bien yo, y me las tomé con trago. De regreso, bueno, mientras estábamos en aquella discoteca, mis hermanos, mi esposo se acercó con una flor. Bueno, él dice que yo la flor se la cogí, se la lancé en la cara y bueno, le había dicho hasta el mal que iba a morir. Por eso él nunca más me volvió a regalar flores, porque él siempre recuerda eso, así dice él. Pero sin embargo, aquella noche salimos de ahí, mis hermanos, veníamos en el carro, y dice él que yo abrí la puerta del carro para lanzarme del carro y quitarme la vida. Él alcanzó a agarrarme del cabello, y en eso dice que yo me le prendí de la barriga porque él tiene los dientes marcados aquí, hermanos. Dios tenga misericordia, pero las locuras que cuando uno no tiene a Cristo en su corazón, mis hermanos, créalo que es lo más terrible, lo más feo que el ser humano pueda pasar y pueda tener. Dice él que yo me le prendí de aquí y para no dejar que yo me caiga, porque si yo me caía, me decapitaba. Y eso era un problema para él. Y en lo que él me jala el cabello, yo solo sentí que vi estrellitas. Cuando yo llegué, dice, yo me bajé del carro y pudimos llegar a la casa. Llegamos a la casa y de un patazo dice que yo abrí la puerta, como Hulk, dice que parecía Hulk. De un patazo abrí la puerta y cuando me ve en el espejo, tenía una torta acá, dice. De lo que él, tratando de que yo no me lance del carro, él, no sé, se lo ha hecho a propósito o de pronto por no dejar que yo caiga. Él me había golpeado la parte del ojo. En ese momento él cuenta que yo empecé, que lo primero que hice fue que corrí a la cocina y agarré un cuchillo porque en ese rato lo iba a matar. Y yo decía, hoy tú me has golpeado y hoy día yo te mato. Y esa noche tuvo que dormir mi hermano ahí, porque no sabía en el rato que me iba a levantar le iba a cuchillar a él, porque yo dormí con el cuchillo dentro de la cama. Eso pasó. Y al siguiente día yo llamé a mi papá y le dije yo a mi papá le dije, sí, ese hombre tal y cual me maltrató. Y mi esposo sabía cómo era mi papá. Mi papá era una persona muy agresiva también. Una persona muy agresiva. Y él le dijo, yo no creo, dice, que él te haya pegado por gusto. Y cuando él le dijo, no, es que ella se iba a lanzar del carro y después era problema para mí. Y él solo dijo, bien hecho entonces. Esas fueron las palabras de él. Entonces imagínense, yo al escuchar eso de mi papá, era más coraje hacia mi papá también. Coraje hacia él. Bueno, pasó el tiempo, mis hermanos. Y bueno, y mi embarazo empezó a crecer. Empezó a crecer mi barriga. Yo así embarazada tomaba, igual seguía tomando, no me importaba, porque en realidad yo no quería ese embarazo. Buscaba la forma de cortar ese embarazo. Yo no quería tener ese hijo. No lo quería tener y yo cada día maldecía esa hora en que había salido embarazada, maldecía la hora en que había nacido. Y eran tantas cosas, mis hermanos, tantas cosas.
Cuando yo, después de que había dado luz y todo eso, ahí fue cuando vinieron las partes más duras de mi vida, porque ya con mi segundo hijo yo empecé como a bajar un poco los ánimos, ya empezaba como a mermar un poco el salir al libertinaje, pero igual seguía en mis andanzas. Mis andanzas no las dejaba, mis ganas de tomar tampoco las dejaba, el seguir seduciendo, eso no me paraba a mí, ni porque tenía hijos, no había nada que me parara a mí. Pero llegó un momento de mi vida que yo empecé a enfermarme, y yo empecé a enfermarme, mis hermanos, hasta cuando me cayó algo tan fuerte. Pero bueno, eso lo vamos a contar en una cuarta parte, mi hermano, porque créalo que este testimonio más adelante viene algo más fuerte, algo que marcó toda mi vida, algo que sin embargo, por la misericordia de Dios, hoy soy libre de aquello. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Que Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima escena. Amén.